Y yo quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón y es el título es ¿qué hacer ante lo incontrolable? ¿Qué hacer ante lo incontrolable? Y quiero que leamos un texto bíblico muy conocido que está en Mateo, capítulo 8, verso 23. Cuando empecemos a leerlo, se van a dar cuenta que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero que siempre tiene la palabra algo nuevo para decirnos. Mateo capítulo 8, verso 23, en adelante dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Oramos al Señor para que bendiga su palabra en esta mañana. Querido Dios, te damos gracias ahora, Señor. Hemos abierto tu palabra, Señor, para compartir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté obrando mientras tu palabra está siendo declarada, predicada, enseñada en esta mañana. Y Padre, como no ignoramos las maquinaciones del diablo, atamos hoy todo espíritu de incredulidad, de oposición y de duda que se levanta contra el conocimiento de tu palabra. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de aquí. En el nombre de Jesús te ordenamos, sal ahora en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, háblanos. Nuestros corazones están listos, Señor, para escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quería compartirles un poquito este sentir, porque creo que una de las cosas que nos desequilibran un poco es la falta de control. Cuando no podemos controlar a las cosas, ¿no? Vieron que a veces, mientras tenemos el control, estamos bárbaros, pero cuando algo se nos sale de control, ¿no? Algo no podemos manejar, algo no podemos hacer, ahí ya empieza el problema, ¿no? Empieza la crisis, empieza la situación difícil. Y bueno, en estos versículos encontré justamente este pasaje que habla sobre algo incontrolable, algo que humanamente no se podía controlar y encima era algo que vino de manera inesperada. De repente apareció algo inmanejable, una situación difícil, complicada. Y en estos versículos, como dije, podemos ver eso, podemos ver la tempestad, ¿no? La gran tempestad, la gran tormenta que sorprendió a todos, porque ellos salieron a navegar y luego vino de repente una tormenta, una tempestad, y me llama la atención que los sorprendió a todos. Y cuando digo a todos, digo a los discípulos, que los discípulos no eran expertos en navegación. Había alguno que tenía una idea de lo que era pescar y todo eso, pero no eran expertos en navegación. Pero también sorprendió, como dije, a los pescadores que eran expertos. Sorprendió también a los hombres que eran fuertes y valientes, y también sorprendió a los más temerosos, a los que tenían un poco de miedo, también los sorprendió. Entonces, lo que veo acá y lo que aprendo es que la tormenta no hizo ninguna distinción entre el que sabía, el que no sabía, entre el fuerte, entre el débil, entre el que tiene, el que no tiene. Cuando las tormentas llegan, las tormentas nos pegan a todos. ¿Cuántos dicen amén a ella? Todos pasamos por alguna tormenta. Y entonces estaba pensando que de la misma manera que le pasó a ellos, nos sorprende a todos también
algo incontrolable en nuestra vida. De repente pasa algo que yo no lo puedo manejar. Qué lindo es que cuando nosotros manejamos las cosas tenemos tranquilidad, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos esa tranquilidad de que estamos al control de la situación. Pero cuando eso nos desborda y se convierte la situación en incontrolable, entonces comienza a venir todo lo otro, ¿no? Que es la inseguridad, el temor, el miedo, la inquietud, la desesperación y todo eso, la impotencia también. A veces uno dice, ¿qué más puedo hacer yo para resolver esta situación? Y resulta que no puedo hacer más nada. Y entonces eso me genera impotencia también. Muchas veces nos pasa eso. Por eso lo incontrolable nos pone a todos en la misma condición. En algún momento hemos pasado por un momento así. Como dije, tanto los ricos como los pobres, tanto los intelectuales como los analfabetos, tanto los jóvenes como los adultos, como los ancianos, hay momentos donde nosotros pasamos por un momento o situación incontrolable. Y eso lo que habla es que lo incontrolable nos iguala a todos. Lo incontrolable es para todos iguales, no hay diferencia en lo incontrolable. Hay un momento en que cualquiera sea nuestra situación, lo incontrolable llega, y ahí está el tema. Lo incontrolable, como dije, nos iguala, nos demuestra a todos, sin excepciones, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y nos recuerda algo, porque cuando viene algo que yo no puedo manejar, ahí me doy cuenta, porque muchas veces creemos que somos fuertes, ¿no? Somos fuertes, tenemos energía, tenemos experiencia, tenemos recursos económicos, y pensamos que entonces que nosotros podemos manejar todas las situaciones. Pero cuando llega lo incontrolable nos recuerda que somos frágiles. Que somos frágiles. Nos recuerda la fragilidad, pero también nos recuerda la debilidad. Y nos muestra que nosotros no lo podemos hacer todo. Que todo no lo podemos manejar. Nos recuerda algo muy, pero muy importante, y es que cuando necesitamos ahí en esa situación incontrolable, es que necesitamos realmente la ayuda de Dios. Eso nos recuerda. Cuando estamos ahí en ese momento que ya no podemos controlar, recordamos que necesitamos la ayuda de Dios. Y qué lindo es que podemos ver mucha gente que aún en los últimos momentos de alguna situación incontrolable se acuerdan de Dios. Tienen un problema económico grave y se acuerdan de Dios. Tienen un problema de salud grave y se acuerdan de Dios. Tienen un problema grave de familia, matrimonio, con los hijos, se acuerdan de Dios. Pero qué lindo, porque cuando te acordás de Dios, le das la oportunidad a Dios de que Él pueda hacer, gloria a Dios, lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces yo estaba pensando que tenemos que entender algunas cosas. Hay cosas que pasan en nuestra vida y que, escuche, ningún dinero, ningún título profesional, ninguna experiencia o ninguna posición social alta que tengamos la pueden detener. Hay cosas que no se pueden detener. Es imposible detenerlas por más que tenga toda la plata del mundo. Hay cosas que no se pueden detener. Por más que seas el mejor profesional del mundo, no podés detener algunas experiencias. Y así continuamente nos damos cuenta que lo incontrolable, por más que tengas plata, tengas recursos, tengas experiencia, tengas amigos influyentes, tengas lo que tengas, hay cosas que no podés, lamentablemente, no pueden detenerse, siguen adelante. Entonces, vi que hay algunas cosas en la vida, ¿no es cierto? Encontramos algunas situaciones que se nos van de las manos, pero nunca se nos van de las manos a nosotros, pero nunca se le van de las manos al Señor. El Señor tiene todo controlado. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Cuando vos hay algo que no podés manejar, que no podés saber cómo resolverlo, orá y buscá a Dios, porque ahí está la respuesta para eso. Amén. Entonces, 2 o 3 cositas quiero decirle en esta mañana. Lo primero es que cuando nos preguntamos cuáles son algunas de las cosas incontrolables que enfrentamos. Bueno, la Biblia habla de algunas cosas. Por ejemplo, ahí lo incontrolable de la vida, en el libro de Job, en el capítulo 30, el versículo 26. Escuchen lo que decía Job. ¿Se acuerdan de Job? Muchos se acuerdan, ¿no? Aquel que perdió todo. Dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Miren lo que dice él, ¿no? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Él esperaba una cosa y le vino otra. ¿Qué significa eso? Que lo que le venía era algo inesperado. Él no estaba esperando eso. Él estaba esperando otra cosa. Y de repente le venían cosas que él no esperaba. Esas son las cosas inesperadas, como por ejemplo enfermedades. A veces está todo bien y de repente vas al médico en un examen rutinario y resulta que tenés una enfermedad complicada. Y vos no estabas esperando eso. Y te dan la noticia y es tremendo. Puede ser un accidente. ¿Cuántas personas salen, por ejemplo, de vacaciones o a pasear y de repente se encuentran con un accidente inesperado? Nunca habían pensado en eso. No estaban planificando tener un accidente. Sin embargo, el accidente vino y de repente, inesperadamente, llegó a sus vidas. Procesos naturales de la vida, como por ejemplo, pérdidas. ¿Cuántos de repente hemos tenido una pérdida significativa que no la pudimos detener con nada? Son cosas de la vida, procesos naturales, como que nos vamos poniendo un poco viejos, vamos creciendo, la vida se va, ¿sí o no? Sacando a Osvaldo, hay algunos viejitos, Osvaldo es joven, pero la vida se nos va. Y es algo que nosotros no queremos que se vaya tan rápido, pero es la vida y se va yendo. Entonces, procesos, envejecimiento, cambios, son cosas que no podemos controlar. Ojalá pudiera tomarme una pastillita y quedarme así hasta que el Señor venga, pero yo sé que no va a ser así. ¿Por qué? Porque los cambios van produciéndose de manera inesperada. Aunque no lo queremos, los cambios vienen. Lo segundo que vi es que lo incontrolable en las relaciones personales. Hay un pasaje en el Salmo 55, versos 12 y 13 que dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Si alguien me trata mal y es un enemigo, bueno, ¿qué va a hacer? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino, dice el salmista, tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Entonces, vieron que esas relaciones a veces personales que tenemos, que se generan, ¿no es cierto?, situaciones inesperadas. Uno dice, bueno, si me maltrata alguien que no me conoce, alguien que no me ama, alguien que no conoce a Dios, bueno, no importa. Pero si me lo hacen ustedes, sí importa. Porque ustedes son mi familia. Y entonces eso es inesperado. Uno nunca espera que su ser querido, que su amado, su amada, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia espiritual lo maltrate o lo trate mal. Nunca esperamos eso. Son situaciones inesperadas, como por ejemplo decisiones o acciones que toman otras personas que nos afectan a nosotros, injusticias que vivimos que nosotros no provocamos. Decimos a veces, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué yo lo tengo que sufrir? Es injusto. Y bueno, son injusticias que nos tocan. Lo peor de todo son las traiciones.
cuando te traicionan y ni hablar de cuando te abandonan. Cuando te abandonan. Cuando vos pensás que es tu amigo, vos pensás que es tu familia, vos pensás que es tu hermano, y vos lo amás y de repente en una situación tuya difícil, en un momento inesperado, en un momento donde no tenés el control y entras en un estado de desesperación y vos necesitas de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, te abandonan y no tenés a nadie. Es terrible. Entonces, situaciones incontrolables de las cosas materiales que no podemos manejar. Job decía en el capítulo 27, verso 19, rico se acuesta, decía él, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Oh, tremendo. Y lo dijo Job, que Job tenía experiencia. Job un día tenía todo, y después de unos días no tenía absolutamente nada. Y Job termina enfermo en una cama, con una enfermedad en su cuerpo terrible. Era tan fea la enfermedad que él tenía, que la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Gauchita la mujer. Hermosa la mujer. De esa... Dios mío. Espero que acá no haya ninguna de esas. Como la mujer de Job, ¿no? En el nombre de Jesús la reprendemos. Que no haya ninguna. Pero bueno, lo material, Job dijo algo tremendo y eso pasa. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que estamos bien y de repente al otro día estamos mal. Y en cuanto a lo material, viene una crisis económica. Yo me acuerdo, algunos se deben acordar la época del corralito. ¿Se acuerdan? El corralito en Argentina. La gente tenía su plata en el banco, todos sus ahorros, en pesos, en dólares, todo tenían allí. De repente el gobierno dijo, chao, se cierra todo y nadie pudo sacar una moneda más. Se quedaron con la plata que tenían en los bolsillos. No había manera de poder sacar la plata de los bancos. Y un día se acostaron tranquilos, porque yo le digo, porque yo trabajaba en el banco y ni siquiera los gerentes del banco tuvieron tiempo porque ni ellos sabían lo que el gobierno iba a hacer. Fue tan rápida la decisión de un día para así, el mismo día cerraron todo y los gerentes se volvían locos porque tenían millones de pesos guardados adentro y ni ellos podían sacar la plata, que eran los gerentes del banco. Estaban desesperados y la mayoría de personas nos quedamos todos con la plata dentro del banco y con el dinero en los bolsillos, era lo único que teníamos. Y por un tiempo bastante largo no se pudo resolver el problema. Y esto es lo que dice Job, rico te acuestas, pero por última vez, cuando abras tus ojos, nada vas a tener, dice. Habla de la crisis económica, problemas económicos, problemas de desempleo. Un día vas al trabajo y te dicen, mirá, lamentablemente aflojó el trabajo, ya no te necesito. Y de repente un día tenías trabajo, al otro día no tenés más trabajo. Y te quedas ahí. Proyectos que hemos emprendido, inversiones que hemos hecho, que no funcionan. Aunque nosotros nos esforcemos para que funcionen, no funcionan. Y entonces hay situaciones que son incontrolables. Hay veces que nos cuesta realmente darnos cuenta y entender que hay situaciones que no podemos manejar, por más que nos reinventemos. El otro día hablaba con una hermana, no sé si está acá, tiene un negocio de ropa, y me decía, yo estaba pensando si voy a cerrar, no voy a cerrar, ya no puedo pagar el alquiler. Y entonces me dice, pero recordé algo que hacía antes y entonces nos reinventamos y ahora no vendo solamente de la marca que vendía, sino incorporé otras marcas y bueno, estamos intentándolo de nuevo. Y yo le dije, qué bueno, pero esas situaciones, mi hermano, que son incontrolables, también lo incontrolable en el mundo espiritual. ¿Por qué? Job capítulo 1, verso 12 dice, dijo Jehová a Satanás,
He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le dijo al diablo: todo lo que Job tiene lo pongo en tus manos. Lo único que no te dejo tocar es su vida. No lo puedes tocar a él. Tócale todo. Y el diablo le tocó la familia, el diablo le tocó sus bienes, el diablo le tocó sus riquezas, el diablo le tocó todo. Pero Dios dijo que a él no lo tocaran. Entonces, los ataques del enemigo a veces no los podemos controlar. Las pruebas permitidas por Dios, escuche esto que quiero que le quede claro. Dios tiene dos voluntades, su voluntad y la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene una voluntad permisiva y esa voluntad permisiva es cuando Él permite que te pase algo porque necesita que vos cambies, que tu vida sea transformada, que entiendas las verdades espirituales que no te entran en la cabeza, y a veces Dios permite que te pasen algunas cosas para que entiendas que lo necesitas a Él y que no puedes hacer las cosas solo, y Dios permite en su voluntad algunas cosas. Por eso las pruebas permitidas por Dios, temporadas de nuestra vida en las cuales parece que Dios está en silencio. A veces nosotros estamos orando y oramos y oramos por algo y parece que Dios está en otro canal. Parece que está en silencio, no responde. Por ejemplo, cuando Marta y María mandan a buscar a Jesús desesperadas, porque el hermano estaba agonizando, Lázaro se estaba muriendo. Y ellas mandan porque Jesús era el amigo de Lázaro. Lo mandan a buscar. Y Jesús le dice: bueno, tranquilos, en unos días voy para allá. Las hermanas no sabían lo que estaba pasando. No entendían por qué Jesús no salió corriendo y fue en ayuda de su amigo Lázaro. Y entonces cuando viene a los 3 días, Jesús se acerca y Marta le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste? Un poco lo que yo pienso que le estaba diciendo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús la mira y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Cuando Dios está en silencio, hermanos, Él está siempre trabajando. Y está preparando algo más grande de lo que nosotros le estamos pidiendo. Las hermanas querían que venga para sanar a Lázaro. Jesús lo dejó morir porque le iba a mostrar lo que les enseñó después, cuando le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Aleluya. Entonces, podemos reconocer en esta mañana que así como los discípulos no podían controlar ni el viento ni el mar, nosotros tampoco podemos controlar todo lo que nos pasa en nuestra vida. Es imposible. Todas las situaciones que se generan no las podemos manejar. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y a quién acudimos en esos momentos de aflicción. Eso sí lo podemos nosotros controlar. ¿Cómo reacciono cuando me quedo sin trabajo? Empiezo a enojarme, a maldecir, a enojarme, a decirle mala palabra al jefe. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono cuando me pasa o me dan una mala noticia? ¿Cómo reacciono si tengo algún accidente y me rompen el auto? ¿Cómo reacciono? ¿A quién acudo en busca de ayuda en ese momento? Bueno, eso sí, nosotros lo podemos manejar. Entonces, la segunda cosa que le quiero decir es qué debemos hacer ante lo incontrolable. Amén. Porque hay muchas situaciones incontrolables. Pero ¿qué debemos hacer ante lo incontrolable? Mateo 8:25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Amén.
Los discípulos, en medio de la incontrolable tormenta, lo primero que hicieron fue ir a donde estaba Jesús. Así que, al igual que los discípulos, debemos reconocer que nosotros no podemos solos. No podemos solos. Varios de los discípulos que iban en esa barca, como dije al principio, eran expertos. Pero llegó una tormenta que sobrepasó su capacidad. Nosotros podemos decir, bueno, yo hasta ahora resolví todos los problemas que vinieron a mi vida, pero en este problema me superó. Este problema me superó. Ella rebasó, sobrepasó mi capacidad, mi experiencia y mi valor también, mi valentía. Por eso dice que rápidamente los pescadores experimentados fueron en busca del Señor, a buscar ayuda de Jesús. Así que la humildad, veo ahí, es el primer paso para poder enfrentar lo incontrolable. Una persona humilde es una persona que reconoce su necesidad de Dios. Cuando la Biblia habla de las bienaventuranzas y dice bienaventurados los humildes, no habla de los pobres, no habla de las personas que no tienen recursos. Los humildes en la Biblia son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y eso es lo primero que hay que hacer. Cuando podemos reconocer que no podemos controlar ni enfrentar lo que ha venido a nuestra vida, es cuando ahí Dios comienza a obrar. Cuando vos reconoces que no podés, es cuando Él empieza a trabajar. Amén. Mire 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El rey tenía que enfrentar un gran ejército y él ya no tenía fuerzas, ya no sabía cómo hacerlo. Y entonces se lo dice a Dios, Dios, no sé cómo hacerlo, ya no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer con semejante problema. Y entonces termina la frase, a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo importante, en medio de lo incontrolable, volver nuestros ojos a Dios. Porque en esos momentos debemos confiar que Jesús tiene, como dice la Biblia, toda autoridad, aún sobre lo incontrolable. Por eso en el texto que leímos decía en el versículo 27, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, estaban maravillados. Jesús se para, levanta sus brazos y detiene el viento, detiene la tormenta y los hombres no podían entender. ¿Acaso el mar, el viento tienen oído? Parece que sí. Parece que sí porque escucharon la voz del Hijo de Dios. Cuando Jesús se levantó y les habló y le dijo que se detengan, automáticamente el mar y el viento se calmaron. Amén. Entonces, en esos momentos, hermanos, debemos confiar que Jesús tiene toda la autoridad. Podemos estar seguros que la tormenta que nos amenaza, mi hermano, le obedece al Señor. Cualquier problema que nosotros tengamos, el Señor lo puede controlar. Cualquier situación incontrolable que tengamos, el Señor la puede controlar. Así que significa esto que lo que no podemos controlar, si está en las manos de Dios y bajo el control de Dios, eso va a comenzar, gloria a Dios, a funcionar. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad, toda autoridad le ha sido otorgada a nuestro Señor Jesucristo. Y ya por último, para terminar, ¿por qué Dios permite? Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos situaciones incontrolables en nuestra vida? A veces decimos, bueno, pero si Dios tiene tanto poder, si Él tiene todo el poder en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, ¿por qué no impide
que yo pase por esta situación incontrolable para mí, algo que yo no puedo manejar, algo que me supera. Y entonces tenemos que entender eso. Yo cuando leo la Biblia y veo al profeta Daniel, por ejemplo, siendo arrojado al foso de los leones, yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? Si vos tenías poder para impedir que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Y lo mismo con Sadrach, Mesach y Abednego, esos jóvenes tremendos que fueron arrojados al horno de fuego. Y yo dije, Señor, vos podías haber impedido que esos jóvenes lleguen al horno de fuego. Y un día Dios me habló, que está escrito en el libro lo que Dios me dijo. Y me dijo, Jorge, es que a mí no me gusta librar a la gente de situaciones difíciles. Me gusta librar a la gente en la situación difícil. ¿Está entendiendo? Yo podría haber impedido o librado a Daniel del foso de los leones, pero es más importante, es más hermoso, es más glorioso librarlo de la boca de los leones adentro del pozo. Los jóvenes cayeron al fuego, los que lo tiraron murieron automáticamente. Pero allí en el fuego, cuando el rey mira, dice, ¿no echaron 3 en el fuego? Y entonces le dicen, sí, pero yo veo 4. El cuarto varón era el Señor, que entró con ellos en el fuego, y el fuego no ardió en sus vidas, no los tocó ni un pelito. Por eso yo quiero que entendamos que Dios tiene el poder para librarnos, sí, pero a Él le encanta librarnos de los momentos en que estamos ahí viviendo difíciles. Él puede librarte de la prueba, pero a Él le encanta librarte en medio de la prueba. Cuando estás en la prueba, Él viene y te libra. Entonces Lucas capítulo 8, verso 22 decía, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Así comienza la historia. Un día Jesús está con los discípulos predicando, enseñando, y le dice, muchachos, vengan conmigo, suban a la barca y vamos al otro lado. Y en ese versículo podemos ver algunos detalles tan importantes. Por ejemplo, entender que fue Jesús quien llevó a sus discípulos. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que iba a venir la tormenta. Jesús ya sabía todo eso. Y Jesús igual tomó a sus discípulos y los lleva a enfrentar esa gran tempestad. Algo tenían que aprender. Algo tenían que saber. Es decir, que no fue, digamos, una casualidad. Jesús los lleva a pasear y de repente aparece la tormenta y pensamos, Jesús no sabía. Sí, Jesús sabía. Jesús sabía, pero quería que ellos tuvieran una experiencia allí. No fue, como dicen algunos, casualidad, no fue mala suerte, sino que esa tormenta fue el propósito de Dios para esos discípulos. Dios tenía un propósito. Entonces podemos estar seguros que aunque no lo comprendemos a veces, enfrentamos lo incontrolable, y lo incontrolable forma parte de los planes y los pensamientos de Dios para nuestra vida. Esas cosas que nos pasan también están dentro de los planes de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 siempre nos recuerda y dice, porque yo, dice el Señor, sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Yo pienso todo el tiempo en ustedes, dice Dios, pero pienso cosas buenas. No estoy pensando en hacerles daño, en lastimarlos, en que sufran, no. No estoy pensando en eso, estoy pensando en darle cosas buenas, en bendecirlos, en ayudarlos, en acompañarlos, en sostenerlos, en renovarles las fuerzas, en darles mi presencia. Entonces Dios dice, para ayudarlos a crecer en la fe, porque muchas veces una experiencia nos enseña a conocer y confiar en el Señor más que cientos de sermones que escuchamos. A veces uno escucha muchas predicaciones,
Pero una sola experiencia te enseña mucho más que cientos de sermones que predicamos. Job capítulo 42, versículo 5 dijo: un día de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de la experiencia increíble que tuvo, después de la situación incontrolable, inmanejable, Job no pudo hacer nada cuando sus hijos murieron, no pudo hacer nada cuando sus riquezas se perdieron, no pudo hacer nada cuando la enfermedad llegó a él, no pudo hacer nada cuando incluso la esposa lo maldijo. Sin embargo, él, después de esa experiencia, le confesó a Dios y le dijo: yo antes de oídas te había oído, mas ahora, después de esta experiencia, mis ojos te ven. Ahora te veo. Para enseñarnos a tener mayor dependencia verdaderamente después de esa tempestad, los discípulos aprendieron algunas cosas. Aprendieron que la seguridad de su vida no estaba en la barca. La seguridad de tu vida no está en la barca. La seguridad de tu vida está en Jesús. Jesús es nuestra seguridad. Tener a Jesús es lo que nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. No es la barca, no es tu trabajo, no es tu sueldo, no es tu negocio. No. Es tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús es el que nos da la seguridad. Por eso acudieron a Jesús. Juan 15:5 dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Denle un aplauso. Nada, nada, nada podemos hacer. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Un momento solamente. Quiero que cierres tus ojos un momento. La palabra ha sido declarada. Y yo quiero decirte que no podemos controlar los vientos, las olas, la economía, la salud, ni las decisiones ajenas. Pero podemos decidir algo importante en esta mañana. Podemos decidir aferrarnos a Cristo, clamar a Él y confiar en su autoridad. Porque lo incontrolable es lo que revela tu fragilidad, tu debilidad. Pero también nos revela la grandeza de Dios. Lo que vos no podés hacer es lo que Él sí puede hacer. Porque la Biblia dice que si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. También la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Así que en esta mañana yo quiero que pienses un momento en este mensaje. Porque el Señor te está llamando a que confíes en Él. El Señor te está llamando a que tú le puedas entregar eso incontrolable que tienes en tu vida. Los discípulos estaban viviendo una situación difícil, incontrolable, inmanejable, algo que no podían cambiar, algo que no podían hacer nada. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron corriendo a donde estaba Jesús y lo despertaron. Jesús, Jesús, nos estamos hundiendo, nos vamos a morir. Y Jesús se puso de pie y le dice: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Se levantó su mano, le ordenó al viento y al mar que se detengan, y el viento y el mar se detuvieron, y una gran bonanza, una gran paz vino sobre aquellos hombres que estaban con Él. Yo siento que Dios quiere hacer eso aquí en esta mañana. Yo siento que Dios te está llamando en esta mañana a que te levantes de tu silla y vengas a Él. Que vengas a Él en esta mañana
Porque no es la barca la que te va a salvar. No es la barca la que te va a sacar de ese problema, de esa situación incontrolable que tienes en tu vida, sino que es Jesús. Y para que Él lo haga, tienes que venir a Él. Tienes que rendirte a Él, tienes que entregarle tu vida, tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador personal. Así que yo te invito que mientras escuchamos una adoración bajita, tú vengas aquí adelante. Yo quiero bendecir tu vida con los pastores en esta mañana, pero lo más importante va a ser la decisión que tomes en esta mañana de venir a Jesús. Así que te invito a venir a Jesús, como lo hicieron los discípulos. Te invito a que pases ahora. No mires a otros, no esperes que otros pasen. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Sé que has venido con situaciones incontrolables, pero hoy estamos aprendiendo la manera de poder lograr, aleluya, salir de esas situaciones tan difíciles, tan incontrolables, que a veces nos angustian, nos entristecen, nos deprimen, nos quitan el sueño, nos sacan la paz. Y en esta mañana el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor quiere ministrar tu corazón. El Señor quiere fortalecer tu fe, tu confianza. El Señor quiere decirte que aunque tú no lo puedas controlar, el Señor te dice: yo sí lo puedo controlar. Ven a mí, porque yo estoy sentado en el trono, reinando con poder. Yo estoy sentado en el trono, reinando con poder e intercediendo por tu vida, para que tu fe nunca falte. Aleluya. Así que oramos. Empezamos a orar. Bendecimos a los hermanos que están pasando. Siento que hay más gente que tiene que pasar. Hay más hermanos que están allí luchando. No dejes que el enemigo te robe la bendición en esta mañana. No dejes que el enemigo te robe la palabra.